Yo no soy invisible. Solo estoy esperando el momento correcto para que el mundo me vea. Esas fueron las palabras que Sofía Martins susurró mientras pasaba su trapeador sobre el piso de mármol gris del piso 32. El edificio corporativo Koenig & Associates se elevaba como una catedral de vidrio y acero en el corazón de Frankfurt, Alemania. Era un lugar donde el dinero no solo hablaba, sino que gritaba. Las oficinas estaban diseñadas para intimidar, para demostrar poder absoluto. Pisos de mármol italiano pulido hasta que reflejaban las luces LED como espejos perfectos. Paredes de cristal que permitían que todos vieran a los ganadores trabajando, como animales en un zoológico de riqueza. Muebles de diseño danés que costaban más que todo lo que Sofía poseía. Era martes por la madrugada, las 5 de la mañana, el momento del día en el que Sofía trabajaba, cuando nadie importante estaba presente. Antes de continuarmos, déjate tu like, suscríbete al canal y comenta. ¿De dónde estás viendo esto? La verdad te va a impactar. Vamos con nuestra historia. Sofía Martins llevaba 16 meses trabajando como empleada de limpieza en ese edificio. 16 meses de madrugadas oscuras, de estar de pie durante 8 horas, de limpiar rastros de la opulencia ajena. Tenía 7 meses de embarazo, y cada paso era un acto de determinación pura. Su cuerpo le dolía, su espalda protestaba, sus pies estaban hinchados, pero no podía permitirse el lujo de quejarse. No podía permitirse el lujo de descansar, no cuando había otra vida dependiendo de ella. Su uniforme gris de empleada de servicios contrastaba violentamente con el lujo que la rodeaba. Era como un fantasma caminando entre mansiones, presente pero invisible. Nadie en ese edificio conocía su nombre. Para ellos era simplemente la limpiadora, una presencia útil que aparecía por la noche y desaparecía antes del amanecer. Lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era quién realmente era Sofía bajo ese uniforme gris. 3 años atrás, Sofía Martins había sido una estudiante de ingeniería civil destacada en la Universidad Técnica de Múnich. Era una de las pocas mujeres en su programa, y no solo sobrevivía, sino que brillaba. Sus calificaciones eran impecables. Sus proyectos de diseño estructural habían ganado reconocimiento académico. Sus cálculos de resistencia de materiales eran tan precisos que sus profesores los usaban como ejemplos en clases futuras. Había ganado una beca completa basada en mérito puro. Tenía un futuro tan brillante que parecía casi irreal, hasta que conoció a Daniel. Daniel era estudiante de administración de empresas, hijo de una familia prominente de Múnich, con el encanto que solo el privilegio puede comprar y la falta de responsabilidad que solo la riqueza puede permitir. Sofía se enamoró como lo hacen las personas jóvenes y brillantes que nunca han aprendido a desconfiar del mundo. Durante 10 meses, creyó que tenía todo: su carrera, su amor, su futuro, hasta que descubrió que estaba embarazada. La reacción de Daniel fue instantánea y brutal. No había espacio para bebés en su vida. Tenía planes, tenía metas, tenía un futuro que construir. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?, había preguntado con un tono que convertía el embarazo en un error personal de Sofía. Yo nunca pedí esto, le había dicho cuando ella sugirió que podrían hacerlo funcionar. 2 semanas después, Daniel estaba saliendo con otra estudiante. 2 meses después, se había mudado a Berlín para un programa de posgrado. Nunca respondió sus mensajes de nuevo. La universidad no fue más compasiva. Cuando Sofía explicó su situación a sus profesores, esperando comprensión, encontró frialdad administrativa. La beca tenía cláusulas de rendimiento académico. Las ausencias por razones médicas durante el embarazo contaban contra su compromiso con el programa. Cuando sus calificaciones bajaron durante el segundo trimestre, cuando fue honesta sobre sus limitaciones físicas, la administración decidió que era mejor para todos que tomara un tiempo. Eso fue hace 16 meses. Desde ese momento, Sofía había caído en un abismo. Sin beca, no podía pagar la matrícula. Sin matrícula, no podía continuar. Sin diploma, los trabajos de ingeniería estaban vedados. Su madre, Elsa, una costurera jubilada,
Había intentado ayudar, pero sus ingresos eran limitados. Sofía necesitaba trabajar, necesitaba dinero, necesitaba esperanza. Por eso estaba limpiando pisos a las 5 de la mañana en un edificio donde los ejecutivos ganaban en un día lo que ella ganaría en un año. Por eso empujaba a un trapeador con las manos que una vez habían dibujado estructuras complejas, que habían resuelto ecuaciones que la mayoría de los ingenieros tardaban horas en comprender. Sus manos, ahora enrojecidas por los químicos de limpieza, habían sido manos de creadora. Ahora eran manos de limpiadora. Sofía estaba limpiando la sala de conferencias del piso 32 cuando vio la ecuación escrita en la pizarra blanca. Era una ecuación de resistencia estructural, uno de esos problemas que aparecen en los proyectos más complejos de ingeniería. Cálculos de carga, análisis de estrés, distribución de fuerzas en una estructura de acero y hormigón. La ecuación llevaba allí días, semanas tal vez. Sofía lo supo porque la limpiaba cada mañana y cada mañana estaba con un signo de interrogación al final. Sus ojos recorrieron cada símbolo con familiaridad íntima. Reconoció inmediatamente la notación. Era un problema de análisis de vigas con cargas distribuidas no uniformes. Un problema clásico de ingeniería estructural. Un problema que ella había resuelto cientos de veces durante sus estudios. Sus dedos hormiguearon. Su mente comenzó a trabajar automáticamente, buscando la solución, analizando las variables, considerando los puntos de ruptura. Se detuvo. No podía permitirse el lujo de pensar como ingeniera. Tenía un trabajo que hacer, pero la ecuación no la dejó sola. La llamaba cada mañana. La tentaba. La recordaba quién había sido. Marcus Koenig era el dueño del edificio, el jefe de Koenig & Associates, un imperio de inversiones que se extendía por toda Europa. Tenía 52 años, cabello gris plata perfectamente peinado, trajes que costaban más que el salario mensual de Sofía. Sus ojos eran de un azul glacial que nunca reflejaban emoción. Era el tipo de hombre que veía a las personas no como seres humanos, sino como piezas en un juego de ajedrez corporativo. Algunas piezas tenían valor, la mayoría eran desechables. Aquel martes particular, Marcus entró en la sala de conferencias mientras Sofía estaba limpiando alrededor de la pizarra. Llevaba una taza de café de porcelana fina, su teléfono en la otra mano, su mente claramente en otro lugar. Entonces vio a Sofía limpiando cerca de la ecuación. La miró con esa expresión de desdén absoluto que la mayoría de los ricos reservan para los empleados de limpieza. «¿Qué haces ahí?», preguntó bruscamente, como si Sofía fuera un insecto molesto. «Limpiando, señor», respondió Sofía, bajando la cabeza como había aprendido a hacer durante 16 meses. «La sala de conferencias está lista para la reunión de esta mañana». Marcus no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en la ecuación. Había estado en esa pizarra durante 16 días. Sus mejores ingenieros no habían podido simplificarla completamente. Klaus Hoffmann, su ingeniero jefe, había intentado resolverla con 3 colegas diferentes. Todos habían llegado a puntos de impasse. Era una ecuación que parecía desafiar la solución elegante, y Marcus odiaba los problemas sin soluciones elegantes. «¿Entiendes de esto?», preguntó de repente, señalando la pizarra con su taza de café. Sofía levantó la vista lentamente. «¿Perdón, señor?». «De esto», repitió Marcus con impaciencia. «¿Entiendes lo que está escrito aquí?». Sofía miró la ecuación. Sus ojos se iluminaron por un breve momento. Vio una estructura compleja. Vio un problema que necesitaba ser resuelto. Vio su vida anterior espejada en símbolos matemáticos. «No, señor», respondió Sofía rápidamente, bajando la vista de nuevo. «Solo soy limpiadora». Marcus se rió, una risa cruel que resonó en la sala de conferencias. «Exactamente», dijo, con el tono de quien acababa de confirmar una teoría. «Exactamente como pensé». Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Una idea cruzó su mente, una idea nacida de la arrogancia pura y la necesidad de entretenerse a costa de otros. Se giró nuevamente hacia Sofía. «¿Cuánto ganas por hora?», preguntó. 12 euros, señor», respondió Sofía. Marcus sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Te voy a hacer una oferta que probablemente nunca recibirás en tu vida, dijo lentamente, disfrutando claramente de su propia generosidad percibida. Si resuelves completamente esa ecuación, si me das una solución correcta con la metodología completa, te pago 5.000 euros. Sofía sintió que el mundo se detenía. 5.000 euros. Era más dinero del que había visto en años. Era suficiente para 3 meses de alquiler. Era suficiente para comprar cosas para su bebé. Era suficiente para sobrevivir. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?, continuó Marcus, disfrutando del shock visible en el rostro de Sofía. 5.000 euros completos. Solo necesitas resolver esa ecuación. Hizo una pausa dramática. Por supuesto, cuando no puedas hacerlo, cuando inevitablemente fracases de manera espectacular, vas a tener que admitir enfrente de todos que eres exactamente lo que pareces. Una empleada de limpieza sin educación que no tiene idea de lo que significa la palabra ingeniería. Marcus se acercó más a Sofía, invadiendo su espacio personal de manera deliberada. ¿Aceptas el desafío? Sofía sintió a su bebé moverse dentro de ella, una patada pequeña que parecía decir, «Hazlo, mamá». Sus manos temblaban. Sabía que esto era una trampa. Sabía que Marcus solo la estaba humillando por diversión, pero también sabía que tenía opciones limitadas. Y sabía, con una certeza absoluta, que podía resolver esa ecuación. «Acepto», dijo Sofía, y su voz era más firme de lo que había sido en 16 meses. «Resuelvo la ecuación y recibo 5.000 euros». Marcus se echó a reír abiertamente. «Esto va a ser más divertido de lo que pensé», dijo caminando hacia la puerta. «Tienes 1 hora. Klaus vendrá a verificar tu trabajo. Buena suerte, limpiadora». Luego desapareció, dejando a Sofía sola con la ecuación, la pizarra y la certeza de que estaba a punto de cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Sofía se quedó inmóvil durante un momento. Luego, lentamente, se quitó los guantes de limpieza. Sus dedos, ahora desnudos, se acercaron a la tiza blanca. Era la primera vez en 16 meses que iba a permitirse ser ingeniera de nuevo. Extendió su mano hacia la pizarra. La tiza tocó la superficie, y por un momento que pareció eterno, Sofía Martins recordó quién realmente era. Pero lo que Marcus nunca imaginó era que estaba a punto de descubrir que la persona que él consideraba más insignificante era en realidad una de las mentes más brillantes que jamás había conocido. Y que los siguientes 30 minutos cambiarían no solo la vida de Sofía, sino también la definición misma de quién era Marcus Koenig. Sofía tomó la tiza con una mano que temblaba ligeramente. No era por miedo, era por la adrenalina de recordar quién era. Durante 16 meses había silenciado esa parte de sí misma. Había empujado hacia abajo la ingeniera, la matemática, la pensadora. Había aprendido a ser invisible, pero ahora, con 5,000 euros esperando al otro lado de la resolución, con su bebé dándole pequeñas patadas de apoyo, Sofía permitió que la verdadera versión de sí misma emergiera. Se acercó a la pizarra y comenzó a escribir. Su mano se movía con precisión absoluta. No había dudas, no había titubeos. Cada símbolo era colocado exactamente donde debía estar. Primero simplificó la ecuación compleja en sus componentes fundamentales. Luego aplicó el análisis diferencial para cada segmento de carga. Sus movimientos eran fluidos, seguros, como los de un maestro que hubiera resuelto el mismo problema 1000 veces. «Primero», murmuró Sofía para sí misma, aunque hablaba lo suficientemente alto como para que cualquiera que escuchara pudiera comprender su metodología, «reconozco que esto es un análisis de viga con cargas distribuidas no uniformes combinadas con puntos de carga discreta». Escribió la ecuación diferencial fundamental. La ecuación de Euler-Bernoulli para vigas en flexiones M_M, donde M es el momento flector y I es el segundo momento de área. Sus dedos continuaban escribiendo, cada línea de cálculo más compleja que la anterior. Estaba utilizando análisis de transformada de Laplace, teoría de distribuciones, métodos numéricos avanzados que la mayoría de los ingenieros aprendía solo en programas de posgrado. Estaba resolviendo no solo la ecuación,
sino que lo hacía de una manera elegante, mostrando la teoría detrás de cada paso. Pasaron 15 minutos. Sofía continuaba escribiendo sin pausa. El espacio alrededor de ella se llenaba de líneas de cálculo, explicaciones metodológicas, derivaciones matemáticas complejas. Era como observar a un artista en el acto de crear una masterpiece, excepto que su lienzo era una pizarra blanca y su medio era matemática pura. Pasaron 20 minutos. Sofía escribió la solución final, circulándola con un movimiento elegante. Luego se dio la vuelta, dejó caer la tiza y respiró profundamente. Su trabajo estaba completo. Era impecable. Era hermoso. Pero lo que Sofía no sabía era que Klaus Hoffmann, el ingeniero jefe, había entrado silenciosamente en la sala hace 10 minutos. Había visto todo. Y estaba mirando la pizarra con una expresión de asombro absoluto. Klaus se acercó lentamente a la pizarra. Sus ojos recorrían cada línea de trabajo matemático con incredulidad creciente. Él era un ingeniero con 30 años de experiencia. Había dirigido proyectos en toda Europa. Había resuelto problemas complejos. Pero lo que estaba viendo superaba su comprensión de cómo una empleada de limpieza podía producir este nivel de trabajo. ¿Quién hizo esto?, preguntó Klaus finalmente, mirando directamente a Sofía. Su voz contenía una mezcla de confusión y reconocimiento profesional. Sofía sintió su corazón acelerarse. «Yo, señor», respondió con calma. «Hace apenas unos minutos». Klaus se acercó más a la pizarra, estudiando cada derivación con cuidado meticuloso. «Esto es extraordinario», murmuró. «Este enfoque con la transformada de Laplace combinada con análisis de distribuciones. Nunca había visto esta metodología aplicada de esta manera exacta». En ese momento, Marcus entró en la sala. Había enviado a Klaus a verificar el trabajo de Sofía, certo de que sería un espectáculo de incompetencia que podría disfrutar. Lo que encontró fue exactamente lo opuesto. «¿Y bien, Klaus?», preguntó Marcus con su sonrisa de superioridad. «¿Confirmaste que la limpiadora fracasó?». Klaus se giró lentamente para enfrentar a Marcus. Su expresión había cambiado completamente. No era la expresión de alguien que había presenciado un fracaso. Era la expresión de alguien que acababa de descubrir algo extraordinario. «El trabajo es correcto», dijo Klaus lentamente. «No solo es correcto, es brillante. Esta solución simplifica completamente el problema de una manera que nuestro equipo no había considerado. La metodología es sofisticada. Es el trabajo de alguien con formación avanzada en análisis matemático aplicado». Marcus sintió que su sonrisa se congelaba. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que esta empleada de limpieza acaba de resolver una ecuación que ha desafiado a nuestros ingenieros de posgrado durante 16 días», respondió Klaus. «Y no solo la resolvió de una manera que probablemente patentaremos para futuros proyectos». Marcus se acercó a la pizarra como si no creyera lo que Klaus decía. Sus ojos recorrieron el trabajo y, incluso sin tener la profundidad técnica de Klaus, podía reconocer la precisión matemática. Podía ver que esto no era casualidad. Esto era expertise pura. Se giró hacia Sofía. «¿Quién eres realmente?», preguntó. Y por primera vez en su voz había algo que no era arrogancia. Era confusión. Era el inicio del reconocimiento. Sofía respiró profundamente. Durante 16 meses había estado esperando este momento. No porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba que el mundo la viera. «Soy Sofía Martins», dijo lentamente. «Tengo la formación de ingeniería civil. Estaba estudiando en la Universidad Técnica de Múnich antes de que todo se derrumbara». «¿Universidad Técnica de Múnich?», exclamó Klaus. «Eso significa que eres ingeniera en formación avanzada», «Sí», confirmó Sofía, «con especialización en análisis estructural y cálculo aplicado». Marcus se desplomó en una de las sillas de conferencias. «¿Y estás limpiando pisos?», preguntó con una voz que contenía una mezcla de shock y algo que podría haber sido, si lo hubiera permitido su arrogancia, culpa. Sofía contó su historia, no de manera dramática, sino de manera factual, precisa, sin buscar simpatía. Habló sobre sus estudios en Múnich, sus calificaciones impecables, su beca basada en mérito,
su trabajo en cálculo estructural, y entonces habló sobre Daniel, sobre el embarazo, sobre el abandono que la seguía. Habló sobre cómo la universidad, la misma institución que le había dado una beca, la había expulsado cuando su vida personal se volvió complicada. Habló sobre cómo nadie le interesaba si ella podía resolver ecuaciones complejas o no. Solo les importaba que era una madre soltera sin diploma, y eso era suficiente para cerrar puertas. Klaus escuchaba en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Marcus escuchaba, y por primera vez en años, parecía estar confrontando algo más grande que sí mismo. ¿Y ahora?, continuó Sofía. Limpio pisos porque es el único trabajo que pude conseguir que permitiera que trabajara por la noche. Porque durante el día necesito poder ir a citas médicas para mi bebé. Porque los trabajos de ingeniería requieren un diploma que no tengo. Porque el sistema decidió que mi embarazo era más importante que mi brillantez. Ella miró directamente a Marcus. Usted me ofreció 5.000 euros porque estaba absolutamente seguro de que fallaría. Porque asumió que una persona limpiando pisos no podía ser inteligente. Porque juzgó a una persona por su uniforme, no por su mente. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus estaba blanco, literalmente blanco, como si la sangre se hubiera drenado de su rostro. Klaus se acercó a Sofía con una expresión de respeto profundo. Sofía, lo que ha hecho aquí es extraordinario. Tu trabajo, tu análisis, es de un calibre que no veo frecuentemente incluso entre nuestros ingenieros con títulos. Entonces, hizo algo que Marcus no esperaba. Klaus sacó su teléfono y comenzó a fotografiar el trabajo de Sofía en la pizarra. ¿Qué haces?, preguntó Marcus débilmente. Documentar, respondió Klaus. Porque esto es evidencia de que tenemos una ingeniera extraordinaria trabajando como limpiadora en nuestro edificio. Y porque, señor Koenig, creo que tenemos que hacer algo al respecto. En ese momento, Sofía sintió a su bebé dar una patada fuerte, como si celebrara, como si dijera, «Por fin, mamá, por fin el mundo te ve». Pero lo que Sofía no sabía era que Marcus estaba a punto de tomar una decisión que transformaría no solo su vida, sino también la de cientos de otras personas como ella, que habían sido descartadas por el sistema. Porque a veces, cuando alguien poderoso finalmente ve la verdad, y realmente la ve, tiene que decidir si va a cambiar o si va a continuar siendo ciego. Marcus se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera procesando físicamente lo que acababa de descubrir. Caminó hasta Sofía y por primera vez la miró realmente, no como a una empleada, no como a alguien inferior, como a una persona. «Sofía», dijo, y su voz era diferente, más suave, más humana. «Te debo 5.000 euros». Sacó su teléfono celular con manos que temblaban ligeramente. «Klaus, ¿cuál es tu cuenta bancaria personal? Voy a transferir los 5.000 euros inmediatamente. Y Sofía, voy a transferir otros 15.000 más por los días que deberías haber trabajado resolviendo este tipo de problemas en lugar de limpiar pisos». Sofía sintió que su mundo se tambalejaba. 20.000 euros. Era dinero que cambiaría su vida de manera irreversible. Era suficiente para encontrar un lugar mejor donde vivir. Era suficiente para tener estabilidad durante el embarazo. Era suficiente para respirar. Pero Marcus no había terminado. «Klaus», continuó, su voz tomando una autoridad que había sido ausente hace minutos. «Quiero que hagas un ofrecimiento a Sofía. Una posición como ingeniera consultor senior. Salario de 75.000 euros anuales. Beneficios completos. Licencia de maternidad pagada. Flexibilidad laboral para que pueda cuidar de su bebé. Y que comience el lunes». Klaus asintió inmediatamente, pero con una expresión que sugeraba que esperaba este desarrollo. «Será un honor trabajar contigo, Sofía», dijo con respeto genuino. Sofía no pudo hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de una emoción tan compleja que no tenía palabras para describirla. Era alivio, era validación, era justicia, era esperanza condensada en un momento. «¿Por qué?», preguntó finalmente, mirando a Marcus. «¿Por qué haces esto?». Marcus se sentó nuevamente.
Su expresión era compleja, llena de una profundidad emocional que probablemente no había mostrado en décadas. Porque durante 16 meses, comenzó Marcus lentamente, he tenido una de las mentes más brillantes que jamás he conocido limpiando mi piso. He caminado sobre tus cálculos cada mañana. He ignorado tu existencia mientras ignoraba tu talento. He sido exactamente el tipo de persona que construye sistemas que descartan gente como tú. Hizo una pausa, recomponiendo sus palabras. Y no quiero seguir siendo así, continuó. No quiero ser alguien que juzga a las personas por su uniforme. No quiero ser alguien que pierde talentos extraordinarios, porque tiene prejuicios sobre quién debe o no debe ser ingeniero. Lo que sucedió en los meses siguientes fue una transformación que resonó a través de toda la empresa Koenig & Associates. Sofía no solo se convirtió en ingeniera consultor senior, se convirtió en el catalizador para cambios mucho más profundos. Marcus, confrontado por la realidad de cómo había tratado a Sofía, comenzó a mirar a todo su equipo con nuevos ojos. ¿Cuántas otras personas brillantes estaban siendo ignoradas? ¿Cuántos otros talentos estaban siendo desperdiciados por prejuicios, por circunstancias de vida, por sistemas que no las veían? Estableció lo que llamó el Programa de Talentos Ocultos de Koenig & Associates. Era un programa específicamente diseñado para identificar empleados con potencial académico o profesional no desarrollado, empleados de limpieza que eran matemáticos, conductores que eran ingenieros, recepcionistas que eran diseñadores. El programa ofrecía educación continua, financiamiento para diplomas, mentorías personalizadas. En los primeros 6 meses, identificaron a 19 personas con potencial extraordinario. 9 de ellas eran mujeres como Sofía, vidas interrumpidas por circunstancias que el sistema consideraba irrevocables. Marcus también hizo algo más. Estableció un fondo específico para mujeres embarazadas en programas STEM. Trabajó con universidades para cambiar políticas que penalizaban a mujeres por complicaciones de embarazo. No lo hizo por relaciones públicas. Lo hizo porque finalmente comprendía el costo humano de su propia indiferencia. Sofía, ahora en su tercera semana como ingeniera consultor senior, estaba en una reunión con Klaus y el equipo de diseño estructural. Estaban trabajando en un proyecto para un nuevo hospital en Múnich, una estructura que necesitaba una resistencia excepcional combinada con flexibilidad sísmica. Era precisamente el tipo de problema que requería a alguien con la mente de Sofía. Alguien que no solo pudiera resolver ecuaciones, sino que pudiera ver la elegancia matemática dentro de las restricciones físicas. ¿Qué piensas, Sofía?, preguntó Klaus, presentando los parámetros del problema. Sofía estudió los planos, sus ojos moviéndose rápidamente a través de los detalles técnicos. Creo que el enfoque tradicional aquí va a llevar a exceso de material, dijo calmadamente. Pero si utilizamos un sistema de refuerzos diagonales con distribución variable de acero, podemos lograr la misma resistencia con 23% menos material, lo que significa menos costo y mayor eficiencia estructural. Escribió una serie de ecuaciones en la pizarra. Todas las personas en la sala la miraban con admiración. Esto era lo que tenían que haber visto hace 16 meses. Esto era lo que el mundo había perdido mientras Sofía limpiaba pisos. Klaus sonrió. Es exactamente el tipo de pensamiento que necesitábamos. Sofía, me gustaría proponerte liderar este proyecto. Sofía asintió, pero en su mente estaba pensando en algo más profundo. Estaba pensando en todas las mujeres cuyo trabajo no era visto, todas las personas cuyo talento era ignorado porque sus circunstancias de vida no encajaban en cajas socialmente aceptables. Esa noche, después del trabajo, Sofía se dirigió al hospital donde estaba embarazada. Tenía una cita de control regular. Mientras esperaba en la sala de espera, vio a una mujer joven limpiando los pisos del hospital. Estaba embarazada, probablemente de 6 o 7 meses. Sus movimientos eran cuidadosos, como los de Sofía lo habían sido durante 16 meses. Sofía se acercó a ella. «¿Hola? ¿Cuál es tu nombre?» La mujer levantó la vista, sorprendida por la atención. «Soy Lucía», respondió tímidamente. «¿Trabaja usted aquí?» «Sí, como empleada de limpieza. Desde hace 8 meses».
Sofía se sentó lentamente, con cuidado alrededor de su propio vientre abultado. Lucía, ¿qué querías ser antes de trabajar como empleada de limpieza? Lucia parpadeó, confusa por la pregunta. Yo quería estudiar música. Quería ser violinista. Pero entonces quedé embarazada y todo se derrumbó. Sofía escuchó la historia de Lucia. Era diferente a la suya en los detalles, pero idéntica en su esencia. Una vida interrumpida, un sueño abandonado, una persona invisible. Lucia, dijo Sofía finalmente, dame tu número de teléfono. Tengo una idea. 3 meses después, Lucia estaba estudiando música en la Universidad de Múnich, financiada por el fondo que Sofía había convencido a Marcus de expandir. No solo para mujeres en STEM, sino para cualquier mujer cuyo talento hubiera sido sacrificado por circunstancias de vida. Para entonces, Sofía estaba en el 6º mes de su nuevo trabajo. El hospital en Múnich estaba siendo construido exactamente según sus especificaciones, y su bebé, una niña a la que llamó Emma, había nacido 6 semanas atrás con perfecta salud. Cada noche, mientras amamantaba a Emma en su nuevo apartamento, pagado con su salario de ingeniera, Sofía pensaba en el día en que Marcus le había hecho esa apuesta cruel. Pensaba en cómo un momento de arrogancia se había convertido en un momento de transformación. No solo para ella, sino para docenas de otras personas cuyas vidas estaban siendo redirigidas gracias a los programas que ella había inspirado. Marcus la llamó una tarde. Sofía temió que fuera algo malo, pero cuando respondió, encontró algo diferente en su voz. Sofía, dijo Marcus, quería que supieras algo. El programa de talentos ocultos ha crecido más allá de lo que imaginé. Otras empresas en Frankfurt están implementando programas similares. Las universidades están cambiando sus políticas sobre ausencias relacionadas con embarazo. Todo porque una empleada de limpieza resolvió una ecuación. Sofía no sabía qué decir. Quería invitarte a algo, continuó Marcus. La próxima semana hay una conferencia sobre diversidad e inclusión en ingeniería. Quiero que hables. Quiero que cuentes tu historia, porque el mundo necesita escuchar lo que tienes que decir. Una semana después, Sofía estaba frente a 300 personas en un auditorio de la Universidad Técnica de Múnich, el mismo lugar donde una vez había sido una estudiante de honor, el mismo lugar donde, años atrás, había sido descartada por el sistema. Sostenía a Emma en sus brazos mientras se acercaba al micrófono. Un bebé de 3 semanas con el peso del símbolo. Hace 16 meses, comenzó Sofía, su voz firme pero cargada de emoción. Yo era invisible. Limpiaba pisos en un edificio donde trabajaban algunos de los hombres más inteligentes de Europa, y ninguno de ellos me veía. No porque fuera ininteligente, sino porque juzgaban mi valor basándose en mi uniforme, no en mi mente. Contó su historia. La universidad, Daniel, el embarazo, la beca perdida, los meses de invisibilidad. Pero lo que aprendí en esos 16 meses es más importante que cualquier ecuación que jamás resolveré. Continuó. Aprendí que la brillantez no tiene uniforme, que la inteligencia no desaparece cuando estás embarazada, que el valor de una persona no se mide por su diploma, sino por su carácter y su determinación. Sofía miró directamente a la audiencia. Y aprendí que los sistemas que nos descartan no son inevitables. Pueden cambiar. Las personas pueden cambiar. Yo estoy aquí como prueba de ello. Levantó a Emma un poco más alto. Mi hija vivirá en un mundo donde las mujeres embarazadas no tienen que elegir entre ser madre e ingeniera. Mi hija vivirá en un mundo donde el talento es visto, sin importar quién lo posee o qué circunstancias de vida lo acompañan. Porque vosotros, los que estáis aquí, tenéis el poder de crear ese mundo. Tenéis el poder de ver. Realmente ver. El auditorio se levantó en ovación. Marcus, sentado en la primera fila, tenía lágrimas en sus ojos. No de culpa, sino de reconocimiento de que el cambio era posible. Un año después de resolver aquella ecuación en la pizarra, Sofía estaba dirigiendo un equipo de 15 ingenieros en un proyecto revolucionario. El hospital en Múnich estaba completamente construido, y su diseño estructural había ganado varios premios internacionales de ingeniería. Lucía,
la mujer que Sofía había conocido en el hospital, ahora estaba estudiando música en la universidad y tocaba en un cuarteto de cámara que se presentaba regularmente en Múnich. Thomas Brenner, el contador que había trabajado con Marcus, había sugerido que la empresa publicara un informe completo sobre el programa de talentos ocultos. El documento se convirtió en un modelo que fue adoptado por universidades y empresas en toda Europa. Marcus visitaba regularmente las oficinas de Sofía, no como jefe, sino como alguien que había aprendido a ver a otros realmente. Habían desarrollado una relación de trabajo que era basada en respeto mutuo. Marcus incluso había comenzado a cambiar otras cosas en su vida. Pasaba más tiempo con su familia. Había dejado su obsesión por acumular más riqueza. Había descubierto que había algo más valioso: ser parte de transformaciones humanas. Un día, Sofía recibió una carta de la Universidad Técnica de Múnich. Habían revisado su caso, habían anulado la decisión de revocar su beca y le ofrecían la oportunidad de completar su programa doctoral, con financiamiento completo, con flexibilidad laboral, con el reconocimiento de que el sistema había fallado, pero que el sistema podía cambiar. Sofía mostró la carta a Emma, quien en ese momento tenía 1 año y caminaba por primera vez. La bebé no comprendía las palabras, pero comprendía que algo importante estaba sucediendo, porque así es como los niños entienden el mundo, a través de la energía, a través de la emoción, a través de la verdad que sus padres portan. Y así concluye nuestra historia. Una historia sobre una mujer que se negó a ser invisible. Una historia sobre un hombre que finalmente aprendió a ver. Una historia sobre cómo un momento de arrogancia se convirtió en un momento de transformación que cambió vidas múltiples, que inspiró cambios sistémicos, que demostró que ninguna vida es verdaderamente insignificante. Pero aquí está la verdad más importante. Esta no es solo la historia de Sofía. Es la historia de todas las personas cuyo talento está siendo ignorado en este preciso momento. Es la historia de todos aquellos que son juzgados por su situación de vida en lugar de su carácter. Es tu historia si alguna vez has sido subestimada. Es tu historia si alguna vez has tenido que ser invisible. Porque todos tenemos una ecuación que resolver. Todos tenemos brillantez que demostrar. Y todos merecemos vivir en un mundo donde esa brillantez es vista, reconocida y valorada. Ahora te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que has estado viendo sin realmente verlo? ¿Hay alguien cuyo potencial has juzgado por su circunstancia actual? ¿Hay alguien que merece que cambies la manera en que los ves? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber. ¿De dónde ves este video? ¿Qué te tocó más de esta historia? ¿Crees que el cambio es posible? ¿Has experimentado alguna vez lo que es ser invisible, ser subestimada, ser descartada? Y si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que necesita escuchar que su valor no se mide por su situación actual. Comparte esta historia con alguien que necesita creer que el cambio es posible, porque Sofía es real. No es solo un personaje. Ella existe en forma de docenas de mujeres que encontraron su camino de regreso. Ella existe en forma de sistemas que están cambiando. Ella existe en forma de Marcus que finalmente aprendió a ver. Y ella existe en ti, si tienes el coraje de permitir que emerja. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.